Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que están en contacto, que están viendo, que están escuchando. Con sincera alegría empiezo a compartir con todos ustedes el pensamiento de uno de los intelectuales argentinos más grandes de nuestra historia, porque ha usado su extraordinario conocimiento en beneficio del conjunto de nuestro pueblo. Y empezamos hoy con Conducción Política, que a mi juicio es la transmisión de su extraordinaria experiencia política expresada con amor al conjunto del pueblo humilde, lo que antes era una exclusividad de las oligarquías militares. Quiero compartir con ustedes estas ideas que para mí son altamente valiosas. Y empezamos por Conducción Política, que para mí también es un modelo ejemplar a partir de que hice un trabajo sobre la misma. Es un modelo ejemplar de sobre lo que debemos ser y hacer los militantes y dirigentes del campo nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Y hoy vamos a ver y a empezar a trabajar sobre la primera clase que dio el general Perón en la Escuela Superior Peronista, y vamos en camino a la Escuela Superior Peronista tratando de imitar lo que Perón instituyó un día como el 1 de marzo de 1951. Y además lo hacemos porque, a mi juicio, por lo menos, la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial. Porque, lo voy a repetir cada vez que nos encontremos, la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que yo le agregué argentina y latinoamericana. A través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Esta hermosa síntesis de la propuesta política del general Perón expresa el conjunto de los anhelos que deberíamos nosotros alcanzar y que vamos a tratar de ir explicitando hoy a través de la charla que vayamos teniendo. En primera instancia les sugiero poner la pantalla completa, la pantalla grande, como para ver bien las letras que estamos desarrollando. Tengan en cuenta que es mi primera experiencia en esto y por ahí seguramente habrá defectos técnicos, pero el gran entusiasmo que tengo de poder ponerme en contacto con ustedes por ahí me hizo adelantar mi realidad técnica y por ahí no se ve bien o algo por el estilo. Pero en la clase inaugural de la Escuela Superior Peronista, Perón planteó que el objeto, la organización y el funcionamiento de dicha escuela. Y en la revista Mundo Peronista, que fue uno de los elementos esenciales que se utilizó en el primer peronismo para la difusión de la doctrina peronista, dice en el primer número, en la hoja número 15, el 1 de marzo de 1951, al ser inaugurados los cursos de la Escuela Superior Peronista, dictó su primera clase sobre conducción el excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón.
En tal ocasión, su palabra tuvo un significado singular, ya que ella habría de marcar rumbos y dictar normas para el funcionamiento de la cátedra máxima del peronismo, la Escuela Superior Peronista. Esta cátedra máxima del peronismo es la que yo anhelaría que volvamos a organizar, a estructurar, y desde estas presentaciones voy a tratar permanentemente de insistir y para que de abajo presionemos la posibilidad de que tengamos una escuela, volvamos a tener una escuela superior peronista de capacitación doctrinaria como era la antigua Escuela Superior Peronista, cuya primera materia era esta que vamos a empezar a ver hoy, y cuya presentación hizo Perón en un 1 de marzo, empezando de esta manera. Aceptando una invitación del señor director de la Escuela Superior Peronista, me comprometí para empezar hoy los cursos con una disertación referente a la organización, objeto y funcionamiento de la escuela. De manera que mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a las amables palabras del señor ministro, que era el doctor Raúl Mendé, el director de la escuela y ministro de Asuntos Técnicos, y de la señora de Perón, o sea, Evita, pensando en que son más bien dictadas por el corazón y la mística peronista de quienes han expuesto tan simpáticas ideas para mí. O sea, se refiere, primero habló Mendé y después Evita empezó también el curso de historia del peronismo, que después de conducción política va a ser lo primero que veamos y que desarrollemos, porque expresa la mística del pensamiento político peronista. Si en conducción política Perón nos plantea lo que debemos ser y hacer, Evita en la historia del peronismo nos indica la forma y la manera, la mística, el corazón que tenemos que poner en las cosas que hacemos los peronistas. Y empieza Perón entonces a analizar el objeto de la Escuela Superior Peronista. Y acá lo que más me interesa es que anotemos entre nosotros y tengamos en cuenta bien lo que nos pide Perón acá, no como una idea mía, sino lo que yo quiero transmitir es que lo que él nos decía que debíamos hacer respecto a la capacitación y a la formación tanto de los militantes como de los dirigentes y del conjunto del pueblo. Decía Perón, el objeto sería doble misión de la escuela, formar justicialistas y servir a la doctrina justicialista. Dice, esta escuela tiene una doble misión. La primera es la de formar justicialistas y la segunda es exaltar los valores peronistas para servir de la mejor manera a la doctrina justicialista. Y dice doctrina justicialista, y es importante que empecemos a tener en cuenta esto. La doctrina peronista es el justicialismo. Y en el primer peronismo había muchos peronistas vergonzantes que no querían decirse peronistas y se decían solamente justicialistas. Y creo que ahora también pasa lo mismo. Muchos se dicen justicialistas para no decirse peronistas, pero la realidad es que Perón, para despersonalizar su doctrina, su proyecto político, le puso justicialismo, o sea, el justicialismo sería la doctrina peronista o proyecto político peronista. Y como ustedes verán, yo siempre he insistido con el tema de la doctrina, y para que ustedes vean, miren que empieza Perón el primer tema hablando de la Escuela Superior Peronista. La correlación entre doctrina, teoría y formas de ejecución. Y con esto vamos a ir viendo ya la profundidad del pensamiento intelectual de Perón. Dice,
he tenido una preocupación desde hace mucho tiempo referente a la instauración dentro de nuestro movimiento de una escuela destinada a ir desarrollando nuestra doctrina. Generalmente las doctrinas son exposiciones sintéticas de grandes líneas de orientación y representan en sí y en su propia síntesis solamente el enunciado de innumerables problemas. Por ejemplo, si nosotros decimos que la doctrina peronista busca como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Si yo digo exclusivamente eso, realmente me quedo corto y no, evidentemente no alcanza, pero se trata de grandes líneas de orientación, como dice Perón, y representan en sí y en su propia síntesis solamente el enunciado de innumerables problemas. Pero la solución de esos problemas, realizada por el examen analítico de los mismos, no puede formar cuerpo en esa doctrina sin que constituya toda una teoría de la doctrina misma. Por ejemplo, si yo estoy hablando del cuerpo humano y empiezo a analizar el cuerpo humano, lo primero que se me ocurre es que tiene 3 elementos: cabeza, tronco y extremidades. Entonces empiezo a hacer un análisis y empiezo a teorizar sobre esa realidad sobre la que yo estoy analizando. Y dice, así como también de ese análisis surgen las formas de ejecución de esa doctrina y de esa teoría. O sea que Perón plantea que hay doctrina, teoría y formas de ejecución. Dice, y una doctrina sin teoría resulta incompleta. Por ejemplo, decirle yo, nosotros buscamos exclusivamente la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Es incompleto, no les puedo explicar al conjunto del pueblo solamente eso. Pero una doctrina y una teoría sin las formas de realizarlas resultan inútiles, dice el general. De manera que uno no ha cumplido el ciclo real e integral hasta que no haya conformado, inculcado una doctrina, hasta que no haya enseñado una teoría y hasta que no haya establecido las formas de cumplir una y otra. Acá enseguida ustedes se van a dar cuenta de la importancia que Perón le atribuye a la transmisión de la doctrina, que es una de las razones fundamentales por la que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. No le podemos pedir nosotros al conjunto del pueblo ni a los militantes si no somos capaces de transmitir nuestros valores, nuestra doctrina, nuestras ideas al conjunto del pueblo. Y explica después, dice, la razón de ser y la necesidad de la escuela. Esa es la razón fundamental de la existencia de una escuela, porque eso ya no puede quedar librado a la heterogeneidad de las interpretaciones de los hombres y las mujeres, ni al examen analítico de cada uno, sino que para conformar esa doctrina es necesario elaborar un centro donde la significación paulatina de cada una de las concepciones doctrinarias vaya desarrollándose y presentando formas de ejecución prácticas y racionales. Esa es, en el fondo, la razón de ser y la necesidad de la escuela. A esto me refiero yo cuando insisto tanto en la necesidad de que volvamos a rearmar la escuela, un centro de estudio, de capacitación, donde, como dice Perón acá, vayamos desarrollando esa doctrina, vayamos adaptándola, vayamos presentando nuevas formas de ejecución prácticas y racionales para, para que podamos explicitarla y realizarla para beneficio del conjunto del pueblo. Otra de las razones de la doctrina y que después va a desarrollar ampliamente, una de las cosas también que le quería decir, en esta primera charla que dio Perón o encuentro sobre la Escuela Superior Peronista, hace prácticamente una síntesis y en todos los capítulos o bolillas, él al principio hace siempre una exposición sobre temas generales que nos aproximan al tema central que va a tratar. Y hablando de la doctrina, dice que la doctrina nos lleva a la unidad de acción y unidad de concepción.
que son otro de los temas centrales de Perón. Claro está que este enunciado, singularmente simple, es realmente difícil de realizar en su conjunto y en forma acabada, porque no interviene en la vida misma de un movimiento tan grande como nuestro movimiento, una concepción, sino también una acción. Por ejemplo, si teniendo en cuenta, como va a decir más adelante, que la conducción política es un arte, lo importante de un cuadro, por ejemplo, no es la concepción del cuadro, sino la realización del cuadro, la pintura realizada, que termina siendo un cuadro pictórico. Por eso dice acá Perón, lo importante no es solo la concepción, sino también una acción. Y debemos confesar que la acción está siempre por sobre la concepción, como decía recién. Lo importante es realizar el cuadro. Porque en este tipo de preparación de multitudes, lo que hay que presentar como punto de partida es una unidad de concepción, para que esa unidad de concepción, consecuente con la marcha del tiempo, vaya realizándose con absoluta unidad de acción. Solamente así es posible vencer en los grandes movimientos colectivos. Y esto nos lleva un poco a la realidad de hoy. O sea, qué distinto sería nuestro país, nuestro movimiento y nuestras cosas si el conjunto de los peronistas y transmitiéramos al conjunto del pueblo que nuestra finalidad suprema es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria argentina y latinoamericana. Creo que la realidad sería otra. Y uno de los objetivos de la doctrina es esta, como dice Perón. La unidad de concepción está en la teoría y en la doctrina. O sea, por eso tenemos que transmitir la teoría y la doctrina. Y la unidad de acción está en la buena conducción del conjunto de esta teoría y de esta doctrina. Vale decir que se trata de poner en marcha no solamente las ideas para que ella sea difundida, cosa que estoy tratando de hacer y que deberíamos hacer permanentemente todos los peronistas, como después va a ir desarrollando, sino la fuerza motriz necesaria para que esa idea sea realizada, que es lo que realmente interesa. Porque lo que realmente interesa es conseguir la realización de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y la realización de la felicidad del pueblo no es teoría. Conseguir los derechos para todos los argentinos y para todas las argentinas, de manera que cada uno pueda realizarse a través de el ejercicio de todos sus derechos, no es una teoría. Y la prueba es que en los gobiernos peronistas, en el primer gobierno peronista y en el último gobierno peronista de Néstor y Cristina, la consecución de los derechos ha sido siempre una conquista difícil y la conservación de los mismos hoy sabemos que ha sido que es hartamente difícil. Entonces vamos a lo que Perón nos plantea que debería ser una escuela que deberíamos tener en el movimiento nacional peronista para transmitir al conjunto de los militantes, de los dirigentes y al conjunto del pueblo la doctrina peronista para obtener unidad de concepción, para que después podamos tener unidad de acción. Y en la parte de organización, que es el punto B de su exposición ante la Escuela Superior Peronista, dice, las 4 funciones de la Escuela Superior Peronista. Y atente que acá vamos a un tema realmente serio. Por eso la Escuela Superior Peronista, que será una escuela que ha de cumplir 4 funciones fundamentales, permitirá la realización de ciclos completos, desde la concepción hasta la realización terminal de los proyectos. Para ello, dice, en primer lugar, es función y es misión fundamental de la escuela el desarrollar y mantener al día la doctrina. Otra vez vuelve sobre el tema de la doctrina. No soy yo, es Perón. En segundo término,
es su misión, o sea, la misión de la Escuela Superior Peronista, es su misión inculcarla y unificarla en la masa. Inculcar la doctrina y unificarla en la masa. La masa para él es el pueblo desorganizado, de manera que, y a veces lo usa también como pueblo, pero en general, tanto para Perón como para Evita, la masa es el pueblo desorganizado, sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social. En tercer lugar, debe formar los cuadros justicialistas. Deberíamos tener una escuela para formar a los cuadros justicialistas. Y en cuarto lugar, debe capacitar la conducción, o sea, nuestra conducción debería capacitarse. Vale decir, trabajar para la formación de los conductores del movimiento. Estas 4 misiones difíciles en sí, porque desarrollar y mantener al día la doctrina, cómo inculcarla y unificarla, cómo formar los cuadros y cómo formar conductores, son funciones de largo alcance, de extrema dificultad y de un trabajo permanente en la vida constante, no solo del organismo, o sea, de la organización en sí, del peronismo en sí, como organización, sino de toda la esfera de acción que su enseñanza alcanza. Por esa razón, señores, he querido presentar y hacer una rápida exégesis, o sea, explicación de cada una de estas funciones. Entonces, estamos hablando de que para Perón hace falta 4 funciones en la Escuela Superior Peronista y vamos a tratar de empezar a desarrollar con él la primera de las funciones. Primera, dice él, desarrollar y mantener al día la doctrina, o sea que sería función de la escuela desarrollar y mantener al día la doctrina. Decimos desarrollar y mantener al día. Desarrollar, porque nosotros hemos concebido una doctrina y la hemos ejecutado y después la hemos escrito y la hemos presentado a la consideración de todos los argentinos. Esta explicación que da Perón, o sea, dice, nosotros la hemos concebido, porque la doctrina peronista es una concepción de Perón, o sea, es una creación de Perón. Primero la concibió, después la ejecutó. Él está hablando en el año 1951. Ya había realizado la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. O sea, había concebido la doctrina, la había ejecutado, después la escribió. La primera escritura sobre la doctrina peronista apareció en 1947 y se fue desarrollando a su vez. Las 20 verdades aparecieron el 1 de mayo del 50 o el 17 de octubre, me parece. Por eso. Y después la hemos escrito y la hemos presentado a la consideración de todos los argentinos. Pero esta doctrina no está suficientemente desarrollada. Ya lo decía él, lo decía él. Es solo el enunciado en forma sintética del contenido integral de la doctrina. Será función de cada uno de los justicialistas argentinos, de ustedes, de mí, de los dirigentes, de los que estamos ahora, de los que vengan después, a lo largo del tiempo, dice él, ir poniendo su colaboración permanente hasta desarrollar el último detalle de esa doctrina para presentar también finalmente una doctrina más sintética que la nuestra, más completa que la nuestra, de manera que se pueda ir desarrollando y, ¿cómo puedo decirlo? Que le digamos, como decía antes, a la gente solamente que queremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Tenemos que explicar otras cosas, tenemos que decir que lo vamos a lograr a través de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, pero además tenemos que la justicia social en la época de Perón era una cosa, en la época de Néstor y Cristina fue otra, y seguramente después de este desastre para nosotros va a ser otra. Entonces vamos a tener que actualizar ese concepto de justicia social y adaptarlo a la realidad. Esa tarea para Perón la debería hacer una escuela
de la Escuela Superior Peronista. Dice, ese proceso es el proceso natural que la inteligencia pone en marcha para todas las concepciones y creaciones de la vida. Aquí yo le empiezo a marcar, diríamos, la profundidad del pensamiento intelectual de Perón. Va de la síntesis al análisis y del análisis vuelve a la síntesis. O sea que si yo quiero analizar, como le decía antes, el cuerpo humano, me pongo a analizarlo y lo primero que veo es que tiene cabeza, tronco y extremidades, y entonces digo, el cuerpo humano tiene cabeza, tronco y extremidades como segunda síntesis, pero sabemos muy bien todos ustedes y yo que el cuerpo humano no es solamente eso, y que en sucesivas investigaciones y desarrollos deberíamos ir ampliando esos conceptos. Va de la síntesis al análisis, del análisis vuelve a la síntesis. Lo primero es, diríamos, la premisa circunstancial, quizá empírica o ideal, que hoy no lo vamos a desarrollar, es el tema de la lógica, la premisa y la premisa o la idea central sobre la que nos basamos, después el análisis y por último la síntesis. El análisis es lo que permite dar consistencia ideológica a la propia doctrina. De ahí el análisis y desarrollo surgirán millones de facetas, como yo les decía antes, sobre el análisis del cuerpo humano. Surgirán millones de facetas no alcanzadas quizá a percibir por el autor de la síntesis, quien después volverá nuevamente a la conclusión final que a través del filtro del análisis la completará y la perfeccionará. O sea, estamos hablando de la primera tarea que Perón le atribuye a la Escuela Superior Peronista. Y él hablando de la doctrina, él dice que la creó, la realizó, la escribió y la presentó al conjunto del pueblo. Dice, hablando de el análisis y la síntesis. Hay que realizar la segunda y la tercera, que la inteligencia pueda decir que este cuerpo contiene el menor número de errores por causas que pueden haber escapado a la percepción del análisis y de la síntesis de los hombres y mujeres que han trabajado en ella. Y después se refiere a los principios. Dice, por esa razón, desarrollar la doctrina será función de la escuela, será función de los profesores y será función de los alumnos a medida que la capacitación vaya dando a cada uno las armas necesarias para profundizar y analizar los nuevos aspectos de nuestra propia doctrina. Será también función el mantenerla al día, adaptarla a la realidad. Como decía antes, no es lo mismo la justicia social en la época de Perón, en la época de Néstor y Cristina, y lo que nos va a tocar a nosotros después de este desastre. Las doctrinas no son eternas, sino en sus grandes principios, pero es necesario ir adaptándola a los tiempos, al progreso y a las nuevas necesidades. Yo un poco lo que quiero compartir con ustedes es que me da la sensación de que todas estas ideas tan geniales de Perón, lamentablemente en este momento no las estamos realizando. Y yo creo que son la explicación sencilla y cabal de por qué estamos como estamos en muchos de los aspectos. Y ello influye, dice, en la propia doctrina, porque una verdad que hoy nos parece incontrovertible, quizá dentro de pocos años resulte una cosa totalmente fuera de lugar, fuera de tiempo y fuera de circunstancia. También conviene aclarar acá que muchos dicen que volver a estas fuentes de la doctrina está perimido y está... yo creo que a medida que vayamos analizando lo que nos propone Perón en Conducción Política como síntesis de su experiencia política, vamos a ver que es de una abrumadora actualidad. Por otro lado, habla de la profundización y adaptación de la doctrina. Dice, por eso será necesario no solamente desarrollarla, sino también
sino también que en esta escuela se sientan las bases necesarias para ir profundizándola y ajustándola a la marcha del tiempo. Sino una doctrina que hoy pueda ser excelente podrá resultar un anacronismo dentro de pocos años, a fuerza de no evolucionar y de no adaptarse a las nuevas necesidades. Yo creo que algo de esto nos ha pasado y nos está pasando, teniendo en cuenta de que hace casi 70 años, desde el año 55, que no tenemos esto que nos sugería Perón y nos vuelve a sugerir hoy Perón que hagamos, el tener una escuela superior peronista. Dice, una doctrina que hoy puede ser excelente podrá resultar un anacronismo dentro de pocos años a fuerza de no evolucionar y de no adaptar a las nuevas necesidades. Por eso hemos puesto como primera tarea para la escuela el desarrollarla para terminarla y después mantenerla al día para adaptarla a la evolución. Y esta segunda propuesta que nos hace Perón como misión para la Escuela Superior Peronista nos propone él como segunda tarea inculcar y unificar la doctrina en la masa. Que es una insistencia permanente de Perón en toda conducción política, que si no transmitimos nuestro proyecto político, si no transmitimos nuestra doctrina, no le podemos pedir al conjunto del pueblo que nos vote, que siga nuestro proyecto político, que no se entienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y Perón utiliza esta palabra inculcar 38 veces en conducción política, pues para él tiene una importancia particular, especialmente en lo referido a la transmisión de la doctrina. Por eso trataremos de contribuir a la comprensión de su significado. Y sencillamente, o sea, inculcar es infundir en una persona una idea, un concepto, un sentimiento. Inculcar viene de calcalsis, que es talón, y en el campo antes, yo me acuerdo que mi padre cuando plantaba un árbol con el talón, apisonaba la tierra como señal de afianzamiento de ese árbol a la tierra. Dice, infundir a una persona una idea, un concepto, un sentimiento con ahínco. Pone como ejemplo, sus padres le inculcaron desde pequeño los valores de tolerancia y respeto a los demás. Fijar, otro concepto de inculcar es fijar con firmeza en la mente una idea, un juicio, una idea, un sentimiento, etc. Y por otro lado, como sinónimo de inculcar, tenemos la palabra imbuir, infiltrar, infundir, insistir, inspirar, introducir. Y de esas vamos a tomar la primera, que es imbuir. Y tomamos esta porque Perón la utiliza en variadas y múltiples oportunidades. Y la palabra imbuir significa inculcar o infundir algo o impregnar de algo, y viene del latín imbuere, que quiere decir penetrar, humedecer, empapar. La palabra empapar, hablando de la transmisión de la doctrina, Perón dice, tenemos que empapar a la gente de nuestras ideas, de nuestros conceptos, de nuestro proyecto político, de manera que la gente nos entienda. Imbuir viene de imbuere, del latín de imber, que en latín significa lluvia, o sea, empapar. Y por lo tanto entiendo que Perón propone hacer propio, hacer carne, la doctrina y sus principios, para lo cual es necesario inculcar y penetrar profundamente estas ideas. Decía Perón que la segunda función
que yo le asigno a la escuela era inculcar nuestra doctrina y unificarla en la masa. Inculcar la doctrina y unificarla en la masa. Y una de las convicciones por las que yo estoy haciendo esto, un 2 de enero, a las 11 de la noche, es por esta convicción, porque estoy convencido que lo que dice Perón es absolutamente serio. Y Evita, por otro lado, en un texto que creo que puse ayer o anteayer, dice, el amor es sacrificio, pero nadie se sacrifica por alguien al que no quiere, y nadie quiere a alguien que no conoce. O sea, está todo estrictamente imbricado. O sea, yo me sacrifico por alguien al que quiero y quiero a alguien que conozco. O sea, para que puedan querer a nuestra doctrina, practicarla, se la tenemos que transmitir a la gente y no le podemos pedir a la gente que quiera algo que no conoce. Las doctrinas básicamente no son cosas susceptibles solo de enseñar, dice Perón, en el sentido de que enseñar es transmitir conocimientos, nada más. Porque saber una doctrina no representa un gran avance sobre no saberla, claro. Si no la practicamos, es el cohete. O sea, yo puedo decir, como apareció tantas veces la vida por Perón, pero si no practico y si no tengo como finalidad suprema trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, es añudo que lo fajen, como decía el gaucho. Lo importante de las doctrinas es inculcarla, dice Perón. Vale decir que no es suficiente conocer la doctrina. Lo fundamental, atenti lo que dice acá, lo fundamental es sentirla y lo más importante es amarla. Y por eso Evita es para nosotros un ejemplo tan grande, porque sus 3 grandes amores fueron Perón y su doctrina, el pueblo y la patria. O sea, no solo tenemos que conocer la doctrina, sino que tenemos que sentirla, y para sentirla la tenemos que hacer carne, hacer propia, como vamos a ver más adelante. Es decir, no solamente tener el conocimiento, tampoco es suficiente tener el sentimiento. Miren lo que dice Perón. Miren la profundidad de esta reflexión. No alcanza con el conocimiento, con la doctrina peronista. Tampoco es suficiente el sentimiento. Muchos dicen, el peronismo es un sentimiento. El Perón dice, no alcanza, muchachos. Sino que es menester tener una mística como la que tenía Evita, que es la verdadera fuerza motriz que impulsa a la realización y al sacrificio para esa realización. El amor es sacrificio, decía Evita, pues el amor implica sacrificio, pero nadie se sacrifica por alguien al que no quiere y nadie quiere a alguien que no conoce. Las doctrinas, sin esas condiciones en quienes las practican, no tienen absolutamente ningún valor, dice Perón. Lo repito, las doctrinas, sin esas condiciones en quienes las practican, o sea, condiciones de conocimiento, sentimiento y mística, no tienen ningún valor. Y ahora empieza a explicarnos. Dice, las teorías, basta conocerlas. Empieza a explicarnos la diferencia entre doctrina, teoría y forma de ejecución. Y si bien la doctrina debe inculcarse, la teoría es suficiente con que uno la conozca. Por eso en el primer peronismo, en la Escuela Superior Peronista, estaba conducción política, estaba historia del peronismo de Evita, y después venía la explicitación de la doctrina peronista a través de filosofía peronista, economía peronista, sociología peronista y política peronista. Eran 4 libros de 12 capítulos cada uno, y esa era la teoría que explicaba la doctrina. La teoría es suficiente con
que uno la conozca, dice Perón. ¿Por qué? Porque la fuerza de realización está en la doctrina y no en la teoría. O sea, la doctrina, una vez desarrollada, analizada y conformada, debe ser artículo de fe para los que la sienten y para los que la quieren. O sea, si estamos convencidos de que la finalidad suprema del peronista y del peronismo debería ser buscar y trabajar incansablemente por la felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza de la nación, eso debería ser artículo de fe para todos los peronistas. Y qué distinto sería el país si todos los peronistas tuviéramos como única y exclusiva finalidad alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La teoría, dice Perón, es solamente la interpretación inteligente de la doctrina y la forma de ejecutarla es ya la acción mecánica en el empleo del esfuerzo para llevarla a cabo. Por esa razón, lo primero es artículo del corazón, como se ve que lo había dicho Evita antes, porque Evita hablaba antes de Perón en la Escuela Superior Peronista, hablando de historia del peronismo. Dice, lo primero es artículo del corazón, como ha dicho Evita. Lo segundo es la inteligencia. Y lo tercero es del alma y de los valores morales que uno pone en el espíritu. Un poco me da toda la sensación de que lo que está diciendo Perón acá, que nadie convence si no está convencido. O sea, si no le sale del alma las cosas y si no sostiene esa convicción con valores morales que le salen a uno del alma, ¿no? No solo deben formarse eruditos, sino también apóstoles de la doctrina. Si esta escuela se conformara con dictar clases de nuestra doctrina, con enseñarla en su concepción, no cumpliría en manera alguna con su misión. Indudablemente esto sería cumplir quizá, pero cumplir a medias. La función de esta escuela no es solo de erudición, no es solamente la de formar eruditos de nuestra doctrina, sino la de formar apóstoles de nuestra doctrina. Incluso toma un concepto religioso, o sea, alguien, como fueron los apóstoles, que fueron tipos que se jugaron la vida por la doctrina de Jesucristo, ¿no? O sea, creo que no es ninguna extrapolación rara, sino, dice, por esa razón yo no digo enseñar la doctrina, digo inculcar la doctrina entre las funciones de la Escuela Superior Peronista. Y además de inculcarla, decimos también unificarla en la masa. Todas las doctrinas han sufrido terribles deformaciones en el mundo, tanto la cristiana como las no cristianas. Y las deformaciones doctrinarias tienden a la diversificación de los grupos que la apoyan y terminan por disociar a las comunidades que la practican. Sí, sabrá esto el peronismo de hoy, ¿no? No tener en cuenta la doctrina, no tener unidad de concepción y que los caudillos y los caciques predominen en nuestro querido movimiento. No hay doctrina en el mundo que haya escapado a este tipo de deformación por falta de unidad de doctrina. Por eso es función de la escuela la unificación de la doctrina, vale decir, dar unidad de doctrina a los hombres y mujeres. En otras palabras, enseñar a percibir los fenómenos de una manera que sea similar para todos, apreciarlos también de un mismo modo y resolverlos de forma similar. Y ponerlos en ejecución con una técnica también similar. A ver, un poco lo que plantea Perón es, si todos pensamos que todo nuestro trabajo como militantes políticos debería ser trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, eso nos da una unidad de concepción, de manera que desde la Quiaca a Tierra del Fuego, como dice él a continuación, todos vamos a imaginarnos la solución a los problemas dentro de esa doctrina.
Eso es conseguir la unidad de doctrina para que un peronista en Jujuy y otro en Tierra del Fuego, con el mismo problema, intuitivamente estén inclinados a realizarlo de la misma manera, a través de la operación de cualquier inteligencia, que va de la percepción del problema al análisis, del análisis de este problema a la síntesis, de la síntesis a la resolución y de la resolución a la ejecución, que no es más que el método peronista, que lo vamos a ver en el capítulo 4 de Conducción Política. Y otro tema central que hoy la necesitamos con urgencia. Dice, es fundamental conservar la unidad doctrinaria. Si conseguimos que todos los peronistas en la República Argentina, cualquiera sea su situación de lugar y de tiempo, acuerden en este proceso, o sea, si todos están de acuerdo en buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, nosotros habremos unificado la doctrina, porque en cualquier parte que estemos tendremos una unidad absoluta de doctrina. Esta también es función de la escuela y está considerada esa función como la principal autodefensa de nuestro propio movimiento y de nuestra propia doctrina. Nuestra doctrina puede ser desvirtuada, puede ser destruida y en consecuencia el movimiento puede ser disociado y puede ser destruido por la mala interpretación de la doctrina y por la falta de unidad de doctrina que practiquemos los mismos peronistas. Si nos habrá pasado a los peronistas esto, por no tener unidad de doctrina, por no tener una escuela que nos ayude a unificar la doctrina y a desarrollarla como corresponde. Por esa razón, entre todas las funciones que pueden asignarse, yo he puesto en estas 4 cuestiones como las más importantes, tanto la forma de inculcar como la forma de mantener la unidad. La tercera función de la Escuela Superior Peronista. Formar a los cuadros justicialistas. Formar a los cuadros justicialistas, que falta nos hace, hermano. A todos, yo el primero. Y para corroborar esto, quiero decir que yo tengo tanto entusiasmo en estas cosas porque lamentablemente yo las aprendí muy tarde. El valor de conducción política y que existió una escuela superior peronista y que el contenido de conducción política lo aprendí una vez ya jubilado. Me jubilé en el 2011 y gracias a Néstor y Cristina no necesité seguir trabajando después de la jubilación y me dediqué a analizar todos estos temas y el resultado de ese trabajo es la página web peronistakirchnerista.com, en donde yo puse todo lo que hice. Pero la verdad, yo tampoco recibí de chico una formación de manera que me hubiera servido para la vida. Por eso, y ante el valor de estos pensamientos del general Perón y de la solidez de la doctrina peronista que he podido observar analizando todos estos años, todos estos textos y estos estudios y la coherencia interna que tienen, me obligan a transmitirlo a las nuevas generaciones de manera, no digo de acallar la conciencia, sino de cumplir una estricta obligación de mi generación para las nuevas generaciones. Porque Perón lo dice, tercera tarea de la Escuela Superior Peronista, formar a los cuadros justicialistas. Como tercer asunto, tercera misión, creo que sigue en importancia la formación de los cuadros. Los cuadros peronistas no solo deben ser hombres y mujeres que trabajen para nuestro movimiento, sino que también deben ser predicadores de nuestra doctrina. Más adelante nos va a decir que todo conductor, es difícil ser conductor porque además de conductor hay que ser maestro. Y yo creo que se refiere a esto.
Los cuadros peronistas no solamente deben ser hombres y mujeres que trabajen para nuestro movimiento, no deben ser, sino que también deben ser predicadores de nuestra doctrina. Todos los movimientos de acción colectiva, si necesitan de realizadores, necesitan también de predicadores. O sea, no podemos estar 90% de acción y 10% de reflexión. Tenemos que ir mitad y mitad, como decía el general, o hacer estas cosas que nos sugería él. El realizador es un hombre o una mujer que hace sin mirar al lado y sin mirar atrás. El predicador es el hombre o la mujer que persuade para que hagamos todos simultáneamente lo que tenemos que hacer. Un poco humildemente la tarea que yo humildemente quiero compartir con ustedes, estas ideas que me parecen esenciales e importantísimas para que podamos ser buenos militantes y podamos lograr lo más rápidamente posible la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Nos queda poquito ya. A las 12 voy a terminar, aunque no termine la presentación de Perón, la seguiremos en la próxima presentación del viernes a las 23, pero vamos a seguir con el tema de los predicadores y realizadores. Por esa razón considero que la formación de los cuadros que ha de iniciarse en esta casa es una función principalísima para el éxito de nuestro movimiento y de nuestra doctrina. Formar hombres y mujeres realizadores y formar también predicadores. Los dos son indispensables para nuestro movimiento. En esos cuadros, quien logre ser a la vez realizador y predicador es el ideal que puede alcanzar un hombre o una mujer como militante. No hay, pero hay algunos que no tienen condiciones para realizar. Ese debo ser yo. No los debemos desechar, porque ellos pueden tener condiciones para hacer realizar a los otros lo que ellos no son capaces de realizar. Es indudable que en este orden de cosas, para el movimiento peronista, todos los hombres y mujeres que llegan a esta casa son útiles. Por eso tenemos que estudiar a cada hombre y a cada mujer que llega a la Escuela Superior Peronista. Nuestra misión es capacitarlos para que sean más útiles. Debe estudiarse aquí a cada hombre y a cada mujer, teniendo en cuenta que para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, es principio y fin de todo lo que hacemos, el hombre, la mujer, el ser humano. Porque cada uno ha recibido en diversa dosificación condiciones que son siempre útiles, activas y constructivas para nuestro movimiento. Le daremos aquí las armas que más cuadren a sus inclinaciones y a la misión que deben realizar en la vida peronista, y si lo hacemos bien, ellos nos lo agradecerán y el movimiento irá progresando paulatinamente en proporción de la capacidad con que sepamos dotar a nuestros propios hombres y mujeres. Por eso, la función de formar los cuadros de nuestro movimiento en esta escuela tiene una importancia extraordinaria, dice Perón. Repito, por eso la función de formar los cuadros de nuestro movimiento en esta escuela tiene una importancia extraordinaria, porque en la formación de ellos ya va incluido todo el proceso anterior de mantener y de consolidar y de desarrollar nuestra doctrina, de inculcarla y mantenerla al día, como ya hemos dicho, que son las 4 primeras funciones de esta escuela. Y vamos a parar acá en la 4ª, que es capacitar la conducción, trabajar para la formación de los conductores del movimiento peronista. Espero sepan disculparme, por ahí seguramente yo creí que iba a tener la forma y la manera de poderme de alguna forma conectarme con ustedes, ver si mandaban algún, pero todavía no estoy ducho en estos temas y no lo he podido ver. En la próxima
voy a tratar de interiorizarme un poco más y a ver si puedo participar mejor y ver la participación de ustedes y por ahí poder contestar alguna de las ideas que transmiten. De cualquier manera, me gustaría que a continuación o de la manera que ustedes prefieran, me transmitan sus dudas, sus ideas, sus sugerencias para mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Terminamos acá entonces esta transmisión por el día de hoy, 2 de enero de 2019. Muy buenas noches a todas y a todos y feliz año 2019, porque vamos a retomar seguramente la conducción del país y seguramente vamos a reiniciar el camino de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.